Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Benjamin Franklin, Alexander Graham Bell, Stanford Fleming, Galileo Galilei, Marie Curie, Orville y Wilbur Wright, los hermanos Wright, Nikola Tesla, Alan Turing, Charles Babbage, Tim Berners-Lee, Philo Farnsworth, Samuel Morse, Steve Jobs, Sergey Brin y Larry Page, Mark Zuckerberg y Bill Gates. ¿De dónde he sacado estos nombres? Pues he puesto en Google los mayores genios de la historia. Y me ha salido una entrada con 17 nombres / parejas, pero son unos 19, de los cuales ya lo has visto, solamente uno es una mujer, la famosa, queridísima Marie Curie, porque cuando pensamos en mujeres genio o mujeres inteligentes, o mujeres que han contribuido al desarrollo de la humanidad, especialmente en el ámbito científico y tecnológico, de Marie Curie pues no salimos. Y me incluyo, El desconocimiento es generalizado. De hecho, en una encuesta realizada por Craig Wright, el autor de este libro que te voy a poner por aquí, cuya lectura del capítulo 2 me ha hecho cambiar el guión del vídeo que ya tenía pensado para esta semana, pero para el cual he dado un enfoque diferente, en una de sus clases de la universidad, pidió a su alumnado que nombrara a genios de la historia. Y salía nombrada aproximadamente una mujer cada 8 hombres, independientemente de si la persona que daba la respuesta era hombre o mujer. Es decir, que tanto a hombres como a mujeres no nos sale nombrar a tantas mujeres genio como hombres. ¿Quizá porque menos mujeres han contribuido? Puede ser, pero ¿las mujeres no han contribuido porque no les ha apetecido? ¿Son las mujeres menos inteligentes que los hombres? ¿Por qué habiendo mujeres que sí han contribuido no se las ha nombrado? ¿Es la inteligencia cuestión de género? ¡No! Evidentemente no, esto ya lo sabemos. La inteligencia no es cuestión de género. Es decir, las mujeres no son menos inteligentes que los hombres. Aunque algunos intelectuales de su época, hombres influyentes, se hayan empeñado en decir lo contrario. Como Aristóteles cuando dijo: las mujeres son más débiles y más frías por naturaleza. Debemos considerar el carácter femenino como una especie de deficiencia natural. Va, sinvergüenza. Y dirás, bueno, es Aristóteles, es un señor antiguo. Veamos algo más reciente. Parlamento Europeo, año 2017. Un diputado polaco, que no sé cómo se llama, dijo: ¿sabe usted cuántas mujeres hay entre los primeros 10 jugadores de ajedrez? Se lo diré, ninguna. Por supuesto, las mujeres deben ganar menos que los hombres porque son más débiles, más pequeñas y menos inteligentes. Estas frases las he sacado de entre muchas otras joyitas como esta en este libro que te recomiendo leer. El caso es que cuando hablamos de genialidad, aportaciones en todas las ramas, incluida la literatura, solo hace falta haber pasado por el sistema educativo para darse cuenta de que hay muchas menos mujeres que hombres que son nombradas. Pero ¿qué hay detrás de esto? Hoy, que justamente es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y yo que subo vídeo todos los viernes, y este año justamente coincide, no podía sino dedicar este vídeo a hablar de mujeres e inteligencia. Inteligencia y género, mujeres inteligentes, mujeres genio. Ya hablé en alguna ocasión de las mujeres con altas capacidades y hoy vamos a hablar de la invisibilidad de las mujeres inteligentes, de lo que hay detrás y del desarrollo profesional de las mujeres. ¿Conocías el efecto Matilda? Se denomina efecto Matilda a la ausencia del reconocimiento de las mujeres que contribuyeron a avances científicos, pero no fueron acreditadas por sus logros y cuyos méritos eran atribuidos a sus compañeros varones. Este es el caso de Lise Meitner, que participó en el descubrimiento de la reacción en cadena que provoca la fisión nuclear, el caso de Ada Byron, conocida como Ada Lovelace, reconocida actualmente por ser la primera programadora informática de la historia, Rosalind Franklin, descubridora de la cadena de ADN, Heidi Lamar, que creó un sistema para evitar el espionaje por parte del ejército estadounidense, que años más tarde ha sido utilizado para tecnologías como el Wi-Fi. Isabella Karl, Agnes Pockels, Vera Rubin y como ellas muchas más mujeres cuyos logros no fueron reconocidos y cuyas historias puedes leer en el libro que te he recomendado anteriormente. Pero el caso es, ¿cómo se traduce esto en el presente? ¿Qué consecuencias nos ha traído o qué causas subyacen a todo esto? ¿Hemos avanzado? Sí. ¿Nos queda todavía? También.
eso es innegable. Empezando por lo más importante, y es que en muchos países del mundo, más allá de nuestro ombligo, existen todavía muchas barreras para el acceso de las niñas y de las mujeres a la educación, especialmente a la educación superior, lo cual evidentemente repercute en las oportunidades del desarrollo de la carrera profesional de las mujeres. Porque sí, ahora en España tenemos igualdad de acceso. No obstante, recordemos que esto es relativamente reciente. Hasta 1931 no se reconoció nuestro derecho a voto y en 1975 la mujer pudo tener el derecho a tener una cuenta bancaria, eso sí, aún con la autorización de su marido, lo cual no desapareció hasta unos años después. Pero es que esto es hace nada, aunque nos parezca como súper lejano, sobre todo teniendo en cuenta el tiempo que lleva el ser humano en este planeta. Es prácticamente ayer. Pero bueno, sí, en lo que a acceso se refiere, estamos en igualdad de condiciones. En España, repito. No obstante, hay un dato muy importante con respecto al reconocimiento de la inteligencia de las mujeres, y que tiene que ver con las altas capacidades, que son el tema de este canal. Y es que sigue existiendo un sesgo de género a la hora de identificar a las niñas con altas capacidades. Porque en lo que a la detección del talento se refiere, del total de alumnado con altas capacidades, solamente el 35% son niñas, datos comprobables del Ministerio de Educación, y el resto son varones. Uno de los primeros libros sobre altas capacidades que leí fue Diamantes escondidos, de Esther Secanilla, que hablaba de la doble invisibilidad de las altas capacidades. Primero, de las altas capacidades y después de los adultos con altas capacidades. Y me gustaría añadir esta tercera invisibilidad de las mujeres. Porque si ya es difícil que te identifiquen de niña, pues imagínate lo difícil es que una mujer pueda llegar a su valoración de adulta. Porque todas esas niñas que se les escapan al sistema de detección, son mujeres que no reciben una identificación que podría haberles ayudado. Y si ya hay infraidentificación en las altas capacidades intelectuales en España, pues a esto hay que sumarle esa doble invisibilidad, triple más bien. Y oye, que a algunas personas, a algunas mujeres con altas capacidades intelectuales, probablemente les haya ido bien sin detectar, y están satisfechas con su vida, y tienen un buen autoconcepto y una buena autoestima, y están satisfechas también con sus logros profesionales, porque habrán tenido un entorno favorable y las oportunidades de desarrollarse acorde a su capacidad natural y a su potencial. Pero otras están por ahí, vagando en el limbo de la incomprensión y sin saber qué hacer con sus vidas, pero sobre todo, sin identificarse siquiera con la idea de poder ser una mujer inteligente. Porque ¿qué hay detrás de esta falta de identificación de alumnas con altas capacidades? Y es que creo que el caso de la infradetección de las niñas con altas capacidades intelectuales es muy representativo de lo que sucede con el desarrollo profesional de las mujeres. Y no solo de estas mujeres más inteligentes, sino de las mujeres en general. Pero ¿cuáles son las características de estas alumnas invisibles? Pues evidentemente cada mujer, cada niña es un mundo. No todas nos comportamos de la misma manera, no todas hemos tenido las mismas experiencias, no todas tenemos la misma personalidad, pero hay patrones y perfiles concretos que se caracterizan por quedarse en niveles medios de desempeño para no destacar. Esto es algo muy común en las niñas, en las alumnas con altas capacidades, lo que dificulta su detección. Y sobre esta menor identificación de las niñas y algunas características que hacen que se vea menos a estas niñas son las siguientes: dan menos problemas y se adaptan mejor, mientras que en los niños es más frecuente que se den o bien conductas de aislamiento o problemas de conducta disruptivos. Por otra parte, las niñas o las mujeres en la universidad tienden a levantar menos la mano, a preguntar menos, prefiriendo en muchas ocasiones analizar y observar. Las niñas y las mujeres tienden a priorizar la calidad frente a la velocidad, precisamente por esta mayor tendencia a analizar, observar, sin sacar conclusiones precipitadas. Además, a veces sacrifican su alto rendimiento, prefiriendo rendir más bajo o con una menor calidad para no destacar, ya sea consciente o inconscientemente, o directamente no presentar trabajos o no estudiar, que es algo que se suele dar más en la adolescencia. En resumen, no destacar, y los datos de identificación pues están ahí. Por otra parte, las expectativas
los estereotipos de género que atribuyen los logros de las mujeres al esfuerzo y no a la inteligencia, la falta de referentes femeninos, especialmente en las áreas STEM, y su diferente forma de aplicar su inteligencia, una inteligencia que es más adaptativa en lo que al área social se refiere, hace que estas niñas sean invisibles al sistema. Y estas niñas invisibles se convierten en mujeres invisibles, si no se hace nada al respecto. En este libro que te he comentado anteriormente, la autora comenta algo que evidencian bastantes profesionales de las altas capacidades, y es la menor participación de niñas en programas de altas capacidades intelectuales, lo cual tiene sentido porque si hay menos niñas identificadas, pues menos niñas irán a programas de enriquecimiento para alumnado con altas capacidades. Menos niñas propuestas para evaluación psicológica en gabinetes privados, es decir, que las familias tienden más a llevar a sus hijos, aunque tengan una hermana, porque normalmente la niña no da problemas. Un menor número de mujeres que acuden a psicólogos especializados en altas capacidades intelectuales y un menor número de mujeres en algunas asociaciones de adultos con altas capacidades como Mensa. Otra realidad es que hay un menor número de mujeres que se dedican a las denominadas áreas STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas. Aproximadamente un 15% de mujeres, según un estudio hecho en Gran Bretaña, porcentaje que supongo será variable en función del país, evidentemente. Un dato que comparten Maureen Neihart, Tracy Cross y Steven Pfeiffer en este librito de aquí. Y entre las causas que subyacen a este dato apuntan la cuestión social y cómo los maestros favorecen a los niños en estas áreas frente a las niñas, lo que tendría que ver con el efecto Pigmalión y las expectativas y con ello las profecías autocumplidas. De esto hablaré en otro vídeo porque es súper interesante. La atribución del éxito que he comentado anteriormente. A las chicas se les suele atribuir al esfuerzo y no a la inteligencia, mientras que en los chicos se considera que sus logros son porque son inteligentes. Así como la atribución del fracaso, incapacidad en el caso de las niñas y falta de esfuerzo en el caso de los niños. En cuanto a las áreas STEM en concreto, como he comentado antes, consciente o inconscientemente se tiende a atribuir una mayor capacidad natural de los niños para estas áreas, lo que provoca también un autoconcepto más bajo de las niñas en las mismas, como es el caso de la ansiedad matemática de la que ya te hablé en un vídeo y que les sucede en mayor medida a las niñas. Por último, las limitaciones de acceso a la información sobre mujeres que se han desarrollado en estas áreas a lo largo de la historia, es decir, la falta de referentes de la que siempre se habla, y al mismo tiempo este menor porcentaje, este 15% solamente de mujeres en áreas STEM, pues hace que las niñas carezcan de estos referentes y puedan llegar a entender sin que se les diga de manera explícita que esas áreas no son para las niñas, no son para las mujeres. Pero bueno, estamos en el camino de remontar esto porque poco a poco cada vez más niñas se van interesando por estas áreas. Pero lo más importante no es que sí o sí las niñas tengan que estudiar esto, es que tengan ese interés, pero sobre todo que no dejen de hacerlo por pensar que son incapaces, porque eso no es para las niñas. Y yo sé que estamos en el camino de lograrlo, pero todavía nos queda, eso es así. Porque las mujeres históricamente hemos tenido menos oportunidades de desarrollo profesional. Pero el caso es que esto también incumbe a las mujeres con alto potencial intelectual y al mismo tiempo esta menor identificación del talento en las niñas y por lo tanto en las mujeres es un clarísimo ejemplo de la desigualdad que hemos vivido a lo largo de los años, porque sabemos que la inteligencia no es cuestión de género, que los hombres no son más inteligentes que las mujeres. Sin embargo, a las mujeres con alto potencial, con alta capacidad intelectual o a las mujeres genio les cuesta mucho más ser vistas. Pero bueno, por suerte es algo que se está revirtiendo, este asunto de reconocer la inteligencia de las mujeres, de potenciar, de ayudar a las niñas inteligentes a que puedan desarrollar su potencial en base a sus intereses y sin los impedimentos de las profecías autocumplidas del tipo como soy niña no puedo estudiar matemáticas, y esperando que cada vez haya más mujeres que tengan menos impedimentos en este sentido, porque las niñas necesitan referentes. Porque las mujeres podemos ser científicas, matemáticas, ingenieras, doctoras, en lo que sea, deportistas, y también podemos seguir siendo profesoras, artistas y lo que nos dé la gana. Y por último te doy una recomendación final, que es el capítulo 2 del libro de los hábitos secretos de los genios, ya que el propio autor al final de este capítulo dice lo siguiente: piensa en las implicaciones de la manera en que hablas a tus hijas sobre cosas como el trabajo y el logro en comparación con cómo lo haces con tus hijos. Finalmente, si recomiendas solo un capítulo de este libro a tus amigos, colegas y miembros de tu familia, que sea este.
Y como he empezado el vídeo nombrando a 17 genios, más o menos, de los cuales solo uno era mujer, voy a terminar el vídeo nombrando a 18 mujeres, incluida Marie Curie, por supuesto, algunas con premio Nobel, otras cuyos logros no fueron reconocidos o fueron atribuidos a sus compañeros varones e incluso a sus maridos, y otras cuyas aportaciones no fueron en el mundo de la ciencia, pero que contribuyeron desde la literatura, la filosofía o el activismo por los derechos de las mujeres. Mujeres que de alguna u otra forma contribuyeron a hacer de este mundo un lugar mejor, para las que hemos venido después de ellas. Amelia Earhart, primera mujer que voló sobre el Atlántico. Simone de Beauvoir, filósofa e importante figura en la historia del feminismo. Amelie M. Noether, matemática y física que revolucionó el álgebra. Gertie Cori, premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1945. Rosa Parks, activista contra la segregación racial y por los derechos civiles. Clara Campoamor, abogada e impulsora del voto femenino en España. Virginia Woolf, escritora y activista feminista. Henrietta Swan Leavitt, astrónoma cuyas investigaciones no reconocidas contribuyeron a poder determinar la distancia entre las estrellas. Rosalía de Castro, una de las grandes poetas españolas del siglo XIX. Emilia Pardo Bazán, conocida novelista y periodista española. Y las que he mencionado al inicio del vídeo: Liz Meitner, matemática y física que participó en el descubrimiento de la fisión nuclear. Ada Byron, la primera programadora informática de la historia. Rosalind Franklin, descubridora de la cadena de ADN. Heidi Lamar, actriz e ingeniera, gracias a la cual tenemos wifi. Isabella Karl, físico-química que desarrolló varias técnicas de análisis de las estructuras moleculares. Agnes Pockels, teórica del efecto electroóptico, conocido como efecto Pockels, y creadora de instrumentos para medir la tensión superficial de sustancias como el jabón, el agua o el aceite. Vera Rubin, astrónoma que comprobó la existencia de la materia oscura. Y Marie Curie, primera mujer de la historia en recibir 2 premios Nobel, física en 1903 y química en 1911, destacada por sus avances científicos en relación a la radiactividad. Gracias a todas estas mujeres por ser referentes y a todas las que a lo largo de la historia han contribuido a la conquista de los derechos de las mujeres. Espero que os haya gustado este vídeo. Feliz 8 de marzo y nos vemos la semana que viene.